El caso que conmocionó a Colombia en el 2008 y que hasta hoy nos sigue doliendo como país. Este es el caso de Luis Santiago Lozano. Y para este caso nos vamos a ir al norte de Bogotá, a Chía, más concretamente a Tiquisá. El 24 de septiembre del 2008, Ivonne Lozano se despertó como todos los días. Arregló a su hijo Luis Santiago, se arregló ella y esperó a que el padre de Luis Santiago los recogiera. Como todos los días, Orlando Pelayo los recogió y se fueron a donde la abuela materna de Luis Santiago, es decir, la madre de Ivonne. Allí dejaron a Luis Santiago y él llevó a Ivonne a su trabajo. En horas de la tarde, como todos los días, recogió a Ivonne, recogieron a Luis Santiago y luego los dejó en la casa donde vivían ellos dos. Orlando Pelayo no vivía con ellos dos porque él tenía otra familia. Así que Ivonne llegó a la casa, le dio de comer al niño, lo acostó y ella se acostó a ver las noticias de las 7 de la noche y se quedó dormida. Pero a las 7 de la noche Ivonne oye ruidos como si estuvieran forzando la puerta de su casa. Esta era la humilde finca donde vivía la mujer con su niño. En un principio no se alarmó porque su tía generalmente llegaba alrededor de esa hora, pero después vio a un hombre encapuchado. Y pocos segundos más tarde se dio cuenta que este hombre no estaba solo, había una mujer con él. Empezaron a forcejear con Ivonne y a decirle que dónde estaba la plata. Ivonne recuerda que para ese momento tenía 7,000 pesos en el bolsillo, es decir, aproximadamente $2. Ella no entendía nada, empezó a forcejear con el hombre hasta lograr destaparle parte de su rostro. Y de paso, aruñándolo. Esto provocó que el hombre atara de pies y manos a Ivonne y le tapara la boca con cinta. Y además, para que no lo viera, le tapó la cabeza con una bolsa plástica y encima le echó una cobija. Mientras todo esto pasaba, ella oía a Luis Santiago llorar, pero hubo un momento en el que ella no oyó absolutamente nada. Y en ese momento empezó la pesadilla de Ivonne Lozano. Al no oír nada, ella asumió que los encapuchados ya se habían ido, por lo tanto su instinto de supervivencia fue buscar una salida. Atada de pies y manos, con los ojos vendados, logró salir y hacer algún ruido para ver si alguno de los vecinos se daba cuenta. Y por fortuna, así fue. Eran más o menos las 9 de la noche cuando la policía llega a hacer el procesamiento de la escena. Y allí encuentran la primera pista, y es que detrás de esta casa había una reja. Y allí encontraron enredada una de las medias de Luis Santiago. Además de esto, el vecino que ayudó a Ivonne dice que hubo algo particular, y es que durante la hora que pasó el secuestro hubo un taxi rondando la casa. Pasando esto, llevan a Ivonne al hospital y allí llega Orlando Pelayo. El hombre está consternado, absolutamente preocupado, no sabe qué pasó, evidentemente está perdido. Ella le explica qué pasó y él evidentemente la reconforta. Mientras tanto, el Gaula de la Policía de Colombia se apersona del caso. El Gaula es el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, es decir, la división de la policía que se encarga de los secuestros. Lo primero que hacen es intervenir los teléfonos porque piensan que es un secuestro y que eventualmente van a pedir una recompensa. Pero la llamada para pedir el rescate de Luis Santiago nunca llega. Pasan los días y no hay absolutamente ninguna noticia de Luis Santiago, quien en el momento del rapto tenía 11 meses. Se hacen entonces vigilias por el regreso de Luis Santiago, además que el gobierno nacional ofrece 20 millones de pesos de recompensa para quien dé información sobre el paradero de Luis Santiago, que al día de hoy son aproximadamente $5,000. Y claro, eso disparó las llamadas, todo el mundo quería hablar, todo el mundo sabía cosas, todo el mundo había visto cosas, en fin, pero hubo una llamada que cambió completamente el rumbo de esta investigación. El 27 de septiembre, un hombre anónimo llama a la policía y dice que hace unos meses se le acercó un hombre preguntando si él podía conseguir a alguien para raptar un niño. Este anónimo dice que evidentemente rechazó la oferta, pero que se acuerda de cosas de la persona, sobre todo que era un taxista. Y a los policías se les ilumina el bombillo porque acuérdense que el testigo en la casa de Luis Santiago dijo que había visto un taxi rondando la casa. Además de decirles que es un taxista, este hombre les dice el nombre de la persona que estaba buscando quien secuestrara a un niño. Orlando Pelayo, el papá de Luis Santiago. Inmediatamente el Gaula de la policía rastrea esta llamada y los lleva hacia un hombre también ubicado en la población de Chía, Julián Andrés Hernández. Y dice lo siguiente: me dijo que si tenía un agente para que le sacara a un niño de la casa, pero cuando lo sacaran no lo quería ver vivo,
que lo botaran al río o que lo echaran en una bolsa, que no lo fueran a dejar en ninguna casa porque los noticieros lo podían encontrar o daban recompensa. Pero bueno, hay que hacer una pausa para contextualizar un poco, porque es muy importante para la historia. Yvonne Lozano siempre fue una niña rebelde que quedó embarazada a los 16 años de su primera hija. Decidió tenerla, pero no podía pasar mucho tiempo con ella, así que la niña pasaba más tiempo con el papá, quien ya no estaba con Yvonne. En el 2005, a sus 19 años, conoce a Orlando, quien tenía 48 años, 2 hijas mayores que Yvonne y estaba en su segundo matrimonio. Según ella, lo que veía era que Orlando era muy buen padre con sus hijas. Al principio empezaron como una amistad, ella no sentía atracción ni nada por el estilo. Pero como sabe más el diablo por viejo que por diablo, este señor se dio las mañas para conquistarla con flores, detalles y dulces. Y terminaron claramente en una relación. Y sí, él seguía casado. Inicialmente todo iba muy bien entre ellos dos, pero al año más o menos ella se empezó a dar cuenta que el tipo era muy celoso. Y es que la gente evidentemente hacía comentarios por la diferencia de edad. Según ella, en la calle le hacían comentarios tipo, uy, suegrito, cuídeme a la hija. Y esto obviamente a él le hervía la sangre. Pero en marzo del 2007 ella queda en embarazo. Obviamente, como toda mujer enamorada, está emocionada, le cuenta a él, le dice que está embarazada y, oh sorpresa, la reacción de él no es la que ella esperaba. Claro, él le dice que él ya está muy viejo, que van a pensar sus 2 hijas y sus 2 hijas ya son 2 señoras hechas y derechas. Ajá, pero pues ¿quién lo mandó? En fin, Yvonne le dice que evidentemente no va a ser la primera ni la última mujer que va a llevar su embarazo a término sola y que va a criar a su hijo sola y que no necesita de él. Así que ella pasa sola absolutamente todo el embarazo. Hasta que ese 27 de octubre del 2007 nace esta belleza de muñeco, Luis Santiago Lozano. Y aproximadamente 2 meses después, como si nada, este señor reaparece y dice que quiere estar en contacto con su hijo, al fin y al cabo es su hijo. Y como mujer enamorada que es Yvonne, lo permite. Y es entendible, como muchas mujeres, Yvonne quería una familia, quería que sus hijos tuvieran una figura de padre. Y ojo, claramente esta relación estuvo muy en contra de la opinión de la familia de Yvonne, ya que ni su padre ni su madre estaban de acuerdo con que ella se metiera con una persona que casi le doblaba la edad. Pero bueno, volvamos a los hechos. Este testigo entonces echa al agua a Pelayo. Y al mismo tiempo, Yvonne empieza a ver que Orlando Pelayo se comporta distinto. Por ejemplo, empieza a no responder llamadas mientras está ella, o si las responde, se va donde ella no lo pueda escuchar. Así que inmediatamente las autoridades arrestan a este tipo. Al principio niega que hubiera estado implicado en el secuestro de su hijo, pero después se empieza a contradecir y termina diciendo que efectivamente sí está implicado, pero que no tiene ni idea dónde está el niño. Les dice además que le pagó a 2 personas para que secuestraran al niño y les pagó 500,000 pesos colombianos, es decir, aproximadamente $120. Estas personas fueron Marta Garzón y Jorge Ovalle. La policía entonces obliga a este señor a llamar a Marta. Obviamente desde una línea intervenida, por lo cual apenas ella contesta la llamada, la pueden ubicar y se encuentra en la población de Villavicencio. Cuando llegan, no solamente encuentran a la señora Marta, sino que también se encuentra el señor Jorge y tiene un rasguño, el que Yvonne le hizo mientras forcejearon. Ambos son llevados a Bogotá, interrogados y se declaran culpables de secuestro. Sin embargo, dicen que no fueron precisamente 500,000 pesos los que pagó el señor Pelayo, sino que él les había prometido 14 millones de pesos. Más o menos $3,500 que pagaría mitad al principio y mitad cuando la vuelta estuviera hecha. Además, le dijeron a las autoridades que se habían encontrado con Pelayo 3 veces antes del secuestro y que el día del secuestro él fue quien los llevó a la casa, les dijo cómo entrar, cómo salir y luego fue a él a quien le entregaron a Luis Santiago. Pero bueno, esta historia desgraciadamente tiene un final que ninguno nos esperábamos. Luego de 2 días de búsquedas exhaustivas por parte de las autoridades, Luis Santiago fue encontrado sin vida. Su cuerpo se encontró en un cerro en medio de los municipios de Tabio y Chía.
Según el Instituto de Medicina Legal, la causa del deceso fue por asfixia mecánica. Pero bueno, se especuló mucho de el motivo por el cual Pelayo acabó con la vida de su hijo. Inicialmente se contempló la hipótesis de que era porque él no quería pagar la manutención del niño. Pero luego este tipo sacó de dudas a los investigadores y les dijo: no aguantaba ese hostigamiento y chantaje. Prácticamente me tocaba estar con ellos, o sea, con Luis Santiago e Ivonne, día y noche, y la presión de que mi esposa no se fuera a enterar me tenía desesperado. La idea era que ellos, los secuestradores, se lo llevaran y lo dejaran en un sitio lejano. Luego de un tiempo se lo devolvieran a su mamá bajo ciertas condiciones. Y es que todo parece indicar que su esposa no tenía ni idea de la existencia de esta relación y mucho menos de Luis Santiago. Pero bueno, desgraciadamente esta historia tiene un final agridulce en cuanto a justicia se trata. Porque aunque Orlando Pelayo se encontraba en la cárcel de la Tramacuba de Valledupar purgando una pena de 58 años de prisión, el pasado 10 de abril falleció. Y recuerden que la Tramacuba es donde están los peores asesinos de Colombia. Según el Instituto Penitenciario INPEC, falleció de complicaciones de salud relacionadas con insuficiencia cardíaca, hipertensión y diabetes. Y muchos de ustedes me escribieron diciéndome que a esta historia le faltaba un pedazo, así que aquí está. Momentos después de que Ivonne se enterara de que habían encontrado el cuerpo sin vida de su hijo Luis Santiago, se enteró también de otra noticia que no caería muy bien en ese momento. Según ella, uno de los psiquiatras que estaba atendiéndola por la situación le dijo que estaba embarazada. Y sí, el padre del niño que venía en camino era exactamente la misma persona que le había quitado la vida sin ninguna piedad a su hijo Luis Santiago. Según relata Ivonne, ella tenía 3 meses de embarazo cuando se enteró de la noticia. Y sería el presidente de turno de ese momento, que era Álvaro Uribe Vélez, quien le daría el nombre a ese niño. Según Ivonne, Uribe le dijo, abro comillas, es un momento muy duro, pero ese angelito que viene en camino no tiene ninguna culpa. Por lo cual ella decidió llamar al niño Ángel. Y en realidad ese niño no solamente es un ángel, sino un milagro, porque acuérdense que él sobrevivió a la golpiza que le dieron los secuestradores a Ivonne. Aprovecho para disipar la duda también de los que me están preguntando si a Luis Santiago lo abusaron sexualmente. Según medicina legal, no, por fortuna el niño no fue abusado. Sin embargo, sí se encontró semen de Orlando Pelayo encima del cuerpo del niño. Así que, cariños míos, hasta aquí llegamos con este caso tan triste, tan dramático, y sobre todo que cuando es de niños, ustedes saben que toca fibras bastante delicadas. Les recuerdo que les estoy subiendo casos aquí todos los días, una vez a la semana en Spotify, y los jueves hay live. En mi biografía encuentran absolutamente todos los enlaces. Los espero en los comentarios con sus opiniones, en los likes si les gustó este video, y si me quieren ayudar todavía más, compartan el video y guárdenlo. Y como siempre, nos vemos en el próximo caso. Como siempre, al final de los videos estaré mencionando a mis mecenas en Patreon, así que el día de hoy la mención es para Desparú. Como siempre, muchísimas gracias por tu confianza y por tu apoyo. Y si tú también quieres que te mencione en mis videos de YouTube, es muy sencillo, solamente tienes que dirigirte al link de mi cuenta en Patreon que te dejo abajo en la descripción. Y sí es cierto que por ahora son videos que traigo de TikTok a YouTube, pero muy pronto serán videos 100% producidos para esta plataforma.